capítulo 13, versículos 33 al 35. Con esta parte, Mateo 13 cierra como conclusión las 4 primeras parábolas que Cristo las declaró ante la multitud. A partir de la parábola quinta hacia adelante, a la séptima, hay 7 parábolas aquí en Mateo 13. La parábola quinta, sexta y séptima están dirigidas solamente a los discípulos. La parábola 1 a la cuarta, y esa es la cuarta parábola, están dirigidas a la multitud. Dice así el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 33 al 35. Otra parábola les declaró: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Padre nuestro, bendiga su palabra, santifíquela, y también santifique nuestros corazones y mentes para escucharla, y una vez que comprendamos su mensaje, vivamos por ese mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, hermanos, el Señor Jesucristo aquí, al hablar en parábolas, o también la palabra parábola o proverbio, tiene el mismo sentido, el mismo significado. Hemos leído el Salmo 78 antes de leer Mateo. Y en el Salmo 78 es donde el autor del Salmo, algunos suponen que el Salmo fue escrito por Asaf, otros por David. Quien quiera que lo escribiera el Salmo 78 como totalidad, es un salmo que habla de la historia de la salvación. Si ustedes podrían leer todo el Salmo, van a darse cuenta que cuenta las grandes obras que Dios hizo a través de la historia en la salvación de su pueblo. Y entre líneas, anuncia que un día un gran maestro hablará en proverbios o en parábolas, o en general en dichos. Y Jesús, en este momento, que está hablando esta parábola de la levadura, dice: yo soy aquel de quien se profetizó que un día también enseñará en parábolas. Al decir eso, Jesús está diciendo a la multitud: lo que yo les estoy diciendo en parábolas no es algo nuevo, sino que es algo que ya se hizo en el pasado. Isaías ya lo anunció casi 800 años antes que Cristo existiera. Bien, entonces aquí Jesucristo continúa con una parábola que tiene que ver con lo pequeño que luego se hace grande. La semana pasada vimos la parábola del granito de mostaza. Ese granito que tiene entre medio milímetro y 1 milímetro. Y cuando se siembra en la tierra, está escondidita la semilla en la tierra. Nadie se da cuenta, nadie la ve, a nadie le importa. Y luego va creciendo y creciendo, y se hace un arbusto grande. Algo pequeño crece muy grande. Y detrás de eso, la Biblia nos enseña a ver la realidad alternativa, una realidad paralela, una realidad espiritual. Detrás de eso está el poder de Dios que hace crecer esa pequeña semilla. Ahora, Jesús narra otra parábola. Nos dice que una señora, no dice el nombre, no dice la panadera de la esquina, sino una señora metió, sembró, escondió, en otras palabras, mezcló levadura en unas 3 medidas de masa. Y luego toda la masa quedó leudada.
Eso cuenta Jesús. No da la interpretación, pero el significado es bien claro. Entonces, vamos a examinar este significado a la luz del contexto en que se usaba la levadura. En primer lugar, vamos a hablar que el reino de los cielos es como esa levadura, escondida en la masa de harina, en pequeña cantidad, pero luego infla toda la masa. En segundo lugar, el versículo 34, vamos a explicar por qué Jesús habló en parábolas a la multitud. Y en tercer lugar, ¿qué significa esto de que Isaías profetizó que Jesús, el hijo de David, hablaría en parábolas? Primero entonces, el reino de los cielos es como la levadura escondida en la masa de harina. Para comprender bien el significado de esta parábola, debemos explicar qué es la levadura y también qué hace la levadura cuando se mezcla con la masa de harina. Y claro, aquí estoy entrando en un terreno muy peligroso esta mañana, en el terreno que nuestras hermanas damas conocen muy bien. Todo el tiempo hacen queques, panes, tortas o tartas, como diría nuestro hermano Álvaro. Y tienen mucha experiencia en usar la levadura, ¿verdad? Muy bien. Entonces, voy a preguntar a nuestras damas, ¿qué es la levadura? ¿Qué piensan que será? ¿Será un conjunto de gatitos pequeñitos que entran a la masa? Bueno, estoy seguro que la mayoría me dirá, bueno, pues pastor, es un polvo, ¿qué más va a hacer, verdad? Pero eso es lo que los ojos ven, polvo. Pero hay una realidad paralela detrás de la levadura. Hay otra realidad que solamente los biólogos y particularmente los microbiólogos pueden ver. En el microscopio se puede ver. ¿Saben? La levadura, o las levaduras, porque hay varias clases, son un conjunto de millones de hongos. Son honguitos, pequeñitos. El hongo que se usa como levadura para el pan se llama Saccharomyces cerevisiae. Ese es su nombre en la literatura científica. Saccharomyces significa algo que produce azúcar. Sácaros es la palabra griega para azúcar. Ese es el hongo, un Saccharomyces. Y en ese polvito hay millones de hongos. Entonces ese es su nombre, Saccharomyces. Así se le conoce en esa ciencia particular que se llama micología. La micología estudia los hongos. Es una rama dentro de la microbiología. Entonces, esta levadura puede usarse fresca o seca. ¿Qué es lo que hace este conjunto de hongos invisibles al ojo humano? Lo vemos como polvo, nada más. ¿Qué hace cuando se mezcla con harina? Ustedes no ven el conjunto de hongos en harina. En la masa se ve masa. No pueden ver dónde está el honguito en la masa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué hacen estos honguitos? Estos honguitos, en menos de 2 horas, entre 1 hora y 45 minutos a 2 horas, comienzan a comer todo el azúcar que tiene la harina. Son como unos laboratorios velocísimos, dragones y rápidos. Comen todo el azúcar. Y al comer todo el azúcar, esos honguitos producen anhídrido carbónico. Ahora dirán ustedes, ¿qué es anhídrido carbónico, verdad? Bueno, algunos días como amanecemos bien frío, el día está frío y hacemos así, exhalamos, se ve un humo que sale de la boca, ¿sí o no? Ese es el anhídrido carbónico. Es un gas. Entonces, al comerse el azúcar, el laboratorio de la
barriguita de esos pequeños honguitos produce un gas y lo exhalan. Y ese gas se mete en todos los espacios que hay en la masa. En la masa hay bastantes espacios. Y comienza a inflarse la masa. Esa es la bioquímica de la levadura, de ese pequeño honguito. Y además del CO2, ese gas que infla la masa, produce también etanol, un tipo de alcohol. Y ese es el que le da el sabor riquísimo al pan. Gracias a Dios que quizás aquí no son adventistas ustedes, ¿no? O quizás no son fundamentalistas, porque si se enteran que la levadura pone alcohol en la masa, quizás no van a querer comerlo nunca más, ¿verdad? Pero no se preocupen, es un alcohol que no le hace nada al ser humano, le hace muy bien al pan. Bien, entonces, eso es. Ese gas, dióxido de carbono, anhídrido carbónico, infla la masa. Bien, ya saben ustedes por qué sirve la masa. Con una pequeña cantidad de levadura. Ahora preguntémonos, ¿y qué cantidad de levadura se necesita por cada kilogramo de masa de harina? En la práctica de Palestina, y también en la práctica general, la cantidad de levadura depende de la receta. Hay varias recetas para hacer panes, ¿verdad? Pero en promedio se usan 5 gramos de levadura para 1 kilogramo de harina. 5 gramos para 1000 gramos de harina. Y bueno, aquí nos dice la parábola que esta dama puso en 3 medidas de harina la levadura. Necesitamos saber cuánto es una medida de harina. ¿Cuánto era en ese tiempo una medida de harina? 3 medidas pone la señora aquí. Una medida era una medida griega. Era la medida que usaban los griegos. Y en el tiempo de Jesús, los griegos y la cultura griega dominaba el mundo en general. Nosotros tenemos el sistema decimal europeo. Todos hablamos en metro, en kilogramos, kilómetros. Ellos hablaban en medidas, para medidas de capacidad. Nosotros tenemos el litro, el mililitro, para medidas de capacidad. Ellos hablaban de medidas. Una medida aproximadamente eran 12 litros. 1 litro, si ustedes ponen harina en polvo en un tarrito, en una botella de 1 litro, eso va a pesar 600 gramos. La harina no pesa igual que el agua, por si acaso. Entonces, estamos hablando que esas 3 medidas significaban 22 kilos de harina. Casi una arroba, en términos nuestros. Todavía usamos el término antiquísimo español, una arroba, ¿no? 22 kilos, casi una arroba. Entonces, miren ustedes, para 22 kilos se necesitaba 110 gramos de harina, de levadura. 110 gramos de levadura podían inflar o leudar 22,000 gramos de harina. Piensen en la proporción. 110 gramitos inflan 22,000 gramos. Ahora vamos a pedir a los ingenieros, arquitectos, matemáticos, profesores de matemáticas que hay aquí en la congregación. ¿Cuál es la razón entre 110 y 22,000? ¿Cuál es la razón matemática entre 110 y el 22,000? Les estoy pidiendo que revisen su libro de tercero de secundaria. Razones y proporciones, ¿verdad?